Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, que a propósito, ya la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos celebrando los 50 primeros añitos de haber salido bachiller de la República en ese ya prestigioso colegio municipal, hoy dirigido por el rector Magíster Serafín Bautista Villamizar. Amén. Así que, compañeros y compañeras, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo a mis compañeros, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, hijos, nietos, nueras, primos, sobrinos, en fin, vecinos, conocidos, todos reciban un cordial pero muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente porque el Señor coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. De ir a llevar un mensaje, de ir a llevar esa palabra de vida, esa palabra de edificación, de consuelo a toda aquella persona que bien tenga recibirlo, aquella persona que la puede estar pasando mal, pero ahí está esa palabra que actúa como un bálsamo a nuestras vidas. Amén. Entonces estamos cumpliendo con el mandato divino de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Hoy continúo con la segunda parte de la palabra que me dio el Señor Dios mi Padre Celestial, procesos garantizados. Hoy, por supuesto, procesos garantizados. Garantizados. Amén. En esa primera parte el Señor me puso a hablar y me apoyé allí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9. Amén. De esos procesos que el Señor nos tiene ya para cumplir en nosotros, para ser edificados, para crecer espiritualmente. Amén. Y allí dice el apóstol Pablo que vamos a estar afligidos, mas no angustiados, decía. En apuros, mas no desesperados. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Es decir, que estamos cumpliendo con un proceso que el Señor hace en nosotros. Amén. Entonces, para los hijos, para los que hemos recibido esta palabra de vida, esta palabra de poder, esta palabra de edificación, de consuelo, amén, entonces vamos a estar afligidos, pero no angustiados. Vamos a estar en apuros, pero no desesperados. Vamos a estar siendo perseguidos, pero no vamos a estar desamparados. Vamos a ser derribados por la zancadilla del enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, pero no vamos a ser destruidos. Eso implica entonces que para aquel pueblo que ha ignorado, que desconoce o que no quiere acercarse a los pies de Cristo, a esa palabra de Dios viva y eficaz, sino que ellos son sabios en su propia opinión, en su leal saber y entender, para ellos le vendrán las situaciones
en esta condición, afligidos y a la vez angustiados. Amén. Van a estar en apuros y a la vez van a estar desesperados, perseguidos y a la vez desamparados. Santo. Derribados y a la vez destruidos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser derrotados por la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte espiritual, muerte física y muerte eterna si la persona muere en esa condición triste y lamentable. También me apoyé allá en Mateo 7:24, una porción de la palabra muy conocida por los hijos de Dios, los dos cimientos, la roca y la arena, y dice allí en Mateo 7:24 que aquellos hombres sabios, sensatos, que construyeron su casa, su proyecto de vida sobre la roca que es Cristo Jesús, descendieron las lluvias, dice, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpeó con ímpetu esa persona, esa casa, ese hogar, pero no fue destruido porque estaba fundado sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la palabra de Dios, esa palabra que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Pero si seguimos leyendo allá en Mateo 7:24 dice, pero aquellos insensatos que no construyeron su proyecto de vida sobre la palabra de Dios, que construyeron su casa sobre la arena. Eso quiere decir que construyeron su proyecto de vida según su leal saber y entender, sobre sus propias convicciones, sobre sus propias experiencias, sobre sus propios poderes, llámese poder político, económico, familiar, intelectual, y nunca tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Dice, hay que leerlo con detenimiento, dice que descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpeó duro contra aquella casa con ímpetu. Y esa casa, esa persona, ese hogar, esa familia fue destruida. Amén. Entonces, mire que la palabra nos dice que los hijos de Dios vamos a ser procesados para ser transformados. Pero aquellos que rechazaron la palabra de Dios van a ser castigados producto del pecado. Amén. El Señor Jesús, allí en Juan 16:33, nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, plural, aflicciones, pero confía que yo he vencido el mundo. Si lo hice mi Señor Jesús, póngale la firma, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, creemos ciegamente, con toda nuestra convicción, en esa palabra de Dios viva y eficaz. Amén. Entonces, Él nos canta por adelantado que vamos a tener aflicciones, pero dice, pero confía que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da el sustento, Él es el que nos da la salida. Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, de orar, de clamar, de ayunar, de vigilar, de buscar las cosas de Dios, de vivir en santidad. Amén. Porque Dios fue el que nos escogió, mi Señor Jesús fue el que nos salvó y el Espíritu Santo el que nos santifica. Amén. Allí en Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo, tengo por cierto, estoy seguro, estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones plural, del tiempo presente, no son nada comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, dice. Amén. Entonces, los procesos están garantizados, pero la victoria
también está garantizada en Cristo Jesús. Amén. Allí en Isaías 41:10, dice el profeta en su palabra: no temas, no desmaye, yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra de Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, es decir, que nos da la fuerza como la del búfalo. ¿Por qué? Porque Él nos da la sanidad divina para trabajar, nos da los talentos para edificar un proyecto de vida, estudiar, capacitarnos, tener ingresos, en fin, comprar alimentos que nos dan energía y que nos producen fuerza. Por eso Él nos dice allí en Josué: esfuérzate, Josué 1:9. Y además nos quitó todo espíritu de cobardía, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo hizo porque era primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, el miedo, la cobardía, porque el que teme no ha conocido a Dios. Amén. O sea que es mucho más fuerte el amor que el temor. El temor es respeto, reverencia, obediencia y servicio, por decir algo. Pero el amor es mucho más. El amor de Dios no lo podemos entender. Y allá en la palabra Marcos 10:30 nos enseña cómo debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Así que en ese transitar del cristiano están garantizados esos procesos. Por eso, repito, en Josué 1:9 nos dice: esfuérzate y sé valiente. Si Él es el que nos da la fuerza y Él nos quitó la cobardía, por esto nos da un mandamiento: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, no te dejaré ni te abandonaré. Amén. O sea, es un privilegio, son promesas que están ahí, que se cumplen. Amén. Allí en Isaías también, pero 43:2, dice el profeta: cuando pases por las aguas, no te anegará. No dice si pasares, no, es que vamos a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego, no dice si pasares por el fuego, no, es que vamos a pasar por el fuego, no te quemarás. Amén. O sea, que el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, no puede evitar que usted y yo pasemos por las aguas. No puede evitar que usted y yo pasemos por el fuego. Lo que Él hace es que nos fortalece, nos da la salida, como lo dice primera de Pedro 5:10. Dice: el mismo Dios de toda gracia, que las aflicciones por un corto tiempo, Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. O sea, Él es el que nos da la fortaleza cuando estemos en esos procesos. Pero los procesos están garantizados. Repito, porque a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Amén. Que todo está hecho en la eternidad. Amén. Por lo tanto, esos procesos son necesarios, son las pruebas que el Señor coloca en nosotros para que nosotros entendamos de qué estamos hechos, de cómo estamos caminando en esa vida cristiana. No son tentaciones. El Señor no tienta a nadie. Son pruebas que están ahí, repito, para ser procesados, transformados, edificados, para crecer espiritualmente,
para que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, con Cristo somos más que vencedores. Así que allí en Romanos 5, 17 y 5, 21 dice que a todos los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinaremos en vida, aquí en esta vida, con Cristo Jesús, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús. Repito, Romanos 5, 17 y 5, 21. Y reinar en vida es que reine la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros descendientes. Amén. Eso es el reino, que reine la palabra de Dios viva y eficaz. Por lo tanto, en este caminar cristiano están garantizadas las pruebas, procesos garantizados para ser edificados, para ser transformados. Y aquellos que ignoraron el caminar cristiano, la vida en Cristo, la palabra de Dios, ellos van a ser castigados producto del pecado. Así que muchas bendiciones en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Cristo nos ama demasiado.